Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reuniones en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026. Aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlaquech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencia, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. Hola a todas, ¿cómo están? Yo soy el doctor Gustavo López Orozco, soy presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias y el día de hoy estoy súper contento de presentar este tema que vamos a tocar el día de hoy en el módulo de toxicología, pero sobre todo estoy súper contento de presentar a una extraordinaria ponente, a una extraordinaria mujer y también a una extraordinaria maestra en la toxicología. Ella es la maestra en ciencias Patricia Escalante Galindo.
Yo creo que la gran mayoría de quienes nos están escuchando y nos están viendo la conocen, es una gran exponente de la toxicología y de las urgencias pediátricas en el país. Y bueno, yo me siento muy honrado de ser su alumno, de ser su hijo y de ser una pieza importante en el proyecto de toxicología que ella ha marcado desde hace muchos años. Bueno, la doctora, la maestra en ciencias, Patti, ella es pediatra de formación, trabajó mucho tiempo en urgencias pediátricas en Centro Nacional Siglo XXI. Ella es una toxicóloga clínica formada hace algunos años en esta materia y bueno, ha publicado muchísimas cosas en tema de toxicología de animales, de plantas, de plaguicidas, un sinnúmero de publicaciones en cuanto al tema de toxicología, pero no solamente eso, ella es formadora de centros toxicológicos en el país. Ella trabajó muchos años como líder en el Centro Toxicológico del Siglo XXI y luego conformó al centro toxicológico más grande del país, que es el Hospital Juárez de México. Ha formado un sinnúmero de toxicólogos y yo soy su alumno y soy un honrado de decir que participé con ella como médico adscrito en algún momento en el centro toxicológico. Entonces, a mí me da mucho gusto, es un honor para mí presentar a la doctora, la maestra en ciencias Patricia Escalante Galindo, y el día de hoy va a ser nuestra ponente. Entonces, estamos de fiesta aquí en la sociedad mexicana y muchas gracias, doctora Patti, por estar el día de hoy aquí. Quiero presentar también al doctor Miguel Antonio Canul Camal, quien es uno de los tres líderes de este proyecto en cuanto a toxicología en la sociedad mexicana en este bienio y bueno, es un partícipe activo de todas las acciones que se hacen de toxicología en urgencias pediátricas, en prehospital, en enfermería y obviamente en la cuestión médica. Él nos va a presentar algo sobre el tema y bueno, después vamos a darle ya la entrada a la maestra para que nos platique sobre este tema tan interesante que son los himenópteros. Adelante, Miguel. Hola, hola a todos, buenas noches. Que como siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Agradecer al presidente de la sociedad, el doctor Gustavo López Orozco. Y como él ya nos comentó, tenemos a una gran ponente el día de hoy, el capítulo de toxicología de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, Galana, porque tenemos a la maestra, como dijeron, Patricia Escalante Galindo. Y bueno, uno de los temas que nos han pedido y que también es importante como médicos, tanto de urgencias como de manera prehospitalaria y la parte de enfermería y sobre todo pediatría, son las picaduras y mordeduras por himenópteros, ¿no? Y entonces este tema pues cobra esta relevancia. ¿Por qué haremos cuando nos llega un picado por abejas, por avispas o una picadura o mordedura por hormigas? Entonces, este tema cobra relevancia porque la maestra Escalante, como sabemos, tiene una amplia trayectoria y pues nos viene a compartir estos conocimientos para, pues es un regalo, como siempre les digo, para cada uno de nosotros, escuchar este tipo de temas. Entonces les dejo y nuevamente agradeciendo a la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias por esta oportunidad y en este capítulo de toxicología. Muy bien, adelante maestra, la escuchamos. Este, yo quiero externar que para mí es un honor y un verdadero placer y un agradecimiento, pues principalmente a nuestro presidente, mi hijo amado, Gustavo López Orozco, y sin dejar atrás a todos los que integran el Comité de Toxicología. Les agradezco darme la oportunidad de exponerles este tema de interés. ¿Y por qué es un tema de interés? Porque recuerden que la toxicología es por temporalidad. Y ahorita, bueno, en esta temporada lo que más predomina son las picaduras y mordeduras por himenópteros, sin dejar atrás a los animales de ponzoña, que también son estos, que son las víboras, los alacranes, etcétera. Y pues yo les pido, ojalá aprovechen este momento tan apasionante que son los himenópteros. Bueno, este tema
que me causa mucho placer, y no nada más sino todo lo que tenga que ver con la toxicología. Eh, Les voy a exponer los puntos claves para que ustedes puedan abordar este tipo de himenópteros, ya sea por mordeduras y picaduras. Los objetivos generales de este tema son principalmente abordar las generalidades, analizar la composición del veneno, el cuadro clínico y el diagnóstico y tratamiento de cada especie. Bien, los himenópteros se clasifican en tres grandes grupos, que son las hormigas, que en latín es Formicidae, y pueden ser hormigas fórmicas u hormigas pequeñitas. Las avispas, Vespoidea, las abejas, Apioidea. Este orden de los himenópteros es una de las órdenes más numerosas, de más de 16.000 especies, y está constituida por especies venenosas. Pero solo el 1% causan picaduras a humanos de importancia clínica. Bien, ¿qué pasa con los himenópteros o los animales de ponzoña? Que siempre todos vamos a tener un temor atávico, principalmente con las serpientes, escorpiones y arañas. Pero no olvidemos también que existen el tema que vamos a tocar hoy. En ocasiones no son temibles para la sociedad las abejas y las avispas y las hormigas. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasa con este gran grupo que no son temibles para la sociedad. Las muertes en México, pero sobre todo por animales de ponzoña, en el 88 se calculaba más de 17.500 personas. Bien, ya tocando por entero al tema, pues las himenópteros, que es himenóptera, pertenecen al grupo de insectos. Como ustedes podrán ver, están las Formidae, que son las hormigas, Vespoidae, las avispas, y Apoidae, las abejas, abejorros. Y obviamente se llaman himenópteros porque sus alas parecen himen, viene de la palabra himen, y teros, alas. Quiero decirles un aspecto importante, que muchas de ellas no alcanzan a ver sus alas. Entonces, pues obviamente ellas vuelan hacia donde deben de ser. Aquí les pongo un esquema del aparato venenoso que solo se encuentra en las hembras de lo que son las abejas. Como en todo los animales de ponzoña, las hembras son las más agresivas. Y no lo traslademos a las personas, a los humanos, sino a los insectos y a los animales de ponzoña. Como podemos ver, vean ustedes, tiene un saco del veneno que es acá atrás, una glándula alcalina donde guardan el veneno, un bulbo del estilete donde éste se va a conectar para inyectar el veneno.
Bien, los miembros más representativos del género de himenópteros son las abejas, Apis mellifera, y los abejorros. Los abejorros también tienen un nombre genérico como bombus. Por lo general son especies muy agresivas. El nombre, vuelvo a repetir, en latín es Apidae. Los factores que influyen en su ataque son la sensación de amenaza. O sea, cuando se sienten amenazadas es cuando mandan una serie de feromonas para que vengan más abejas. No hay que atacar. Quiero decirles un aspecto muy importante que reciente vi en un artículo del 2025 por parte de Clinical Toxicology. Las abejas representan mm, los insectos más importantes seres vivos en el mundo, porque sin ellos, sin ellas, no viviríamos. Recuerden que ellas polinizan y nos dan cierto punto la comida, los vegetales, las frutas, lo que comen los animales como el ganado, los borregos, y con eso pululan el alimento también para ellos. El aparato sensorial es altamente sensible y sobre todo las condiciones térmicas. En este aspecto de condiciones térmicas es lo que yo les decía al principio. Ellas o todos los himenópteros tienen su mayor incidencia en esta época de verano y de lluvia. Eh, Como lo comenté, las abejas atacan, las abejas obreras sobre todo, los abejorros y las avispas cuando se ven amenazadas. La lucha de dominancia, perdón, en las abejas reinas. Recuerden que las abejas reinas son las que se encargan de producir también la miel, igual que las abejas obreras. Y obviamente las avispas cazan, y yo quiero decirles que también en un artículo de National Geography, vi que las avispas muchas veces atacan a todo lo que es las abejas. Las avispas, desde el punto de vista personal, yo no le veo algo favorecido para el medio ambiente. Ellas viven atacando a las abejas o comiendo insectos menores. Y bueno, el veneno de la abeja, obviamente, como lo dije anteriormente, tienen feromonas de alarma. Cuando ellas se ven atacadas, principalmente agredidas, mandan una serie de feromonas a otras abejas para que vengan y piquen. Podemos ver aquí en esta ilustración que sacamos de internet que en el momento de picar, ellas van a perder el abdomen, y al perder el abdomen, ellas fallecen, pero pues es su hábitus natural de picar, aunque sea que mueran, pero ya inyectaron el veneno. Recordemos que las abejas africanizadas en el año 2000
escaparon de un contenedor que tenían en Brasil. Estas abejas africanizadas llegaron al continente eh, de Norteamérica y de Centroamérica. Y también recordemos que son defensivas, su umbral de irritabilidad es más extremoso que las abejas americanizadas. Se dispersan más feromonas de alarma y su tiempo de excitación dura aproximadamente 24 horas. Y pueden llegar hasta 1 kilómetro de perseguir a la víctima para poder picarlos y poder inyectar el veneno. Aquí tenemos un esquema de lo que son no nada más las abejas, sino también vean ustedes, siempre, por lo general, las avispas se van a ver por fuera y las abejas tienen panales que no las vemos por fuera. Más de 100 picaduras se ha descrito en la literatura, pueden producir más de 500 muertes. Sin embargo, en lo que concierne al Hospital Juárez de México del Centro de Información y Asistencia, las hemos visto con menores picaduras dependiendo de la persona, si es alérgica, hasta con 1 o 2 picaduras pueden causar hasta un choque anafiláctico. ¿Cómo es el veneno de la abeja? Está compuesto de hialuronidasas, fosfolipasas, histamina, melitina, apamina y péptidos de granulado de los mastocitos. La hialuronasa, que es alergénica, penetra a través de los tejidos y aumenta la permeabilidad vascular como un factor de propagación. Las fosfolipasas, que también son alergénicas y pueden producir lisis celular. La melitina, que es el principal veneno de estas abejas, actúa directamente en la lisis de las membranas biológicas. Apamina, también, que es un veneno, va a causar excitabilidad y un efecto cardioestimulante en la picadura a la persona o a la víctima, ya puede ser un perro, etcétera. El péptido de granulado de los mastocitos produce liberación de histamina y serotonina. También existen otras lipasas y fosfatasas, serotonina, dopamina, noradrenalina y bradicinina. Como ustedes podrán ver, el veneno de la abeja no es nada inocuo. ¿Cuáles son los componentes de este veneno? Como ya lo mencioné, melitina, apamina y hialuronasa principalmente. La melitina es el 50%, acción citolítica necrotizante, alteración en los canales de sodio y es un factor hemolítico directo y hay un dolor intenso en la picadura de las abejas. La apamina está constituida nada más del 2%, acción neurotóxica central y periférica y bloquea los canales de calcio. La hialuronidasa, como lo dije también previamente, va a actuar sobre el intersticio de tejidos y facilita la permeabilidad de este veneno. Bien, vamos con las hormigas. Los componentes de las hormigas Formidaceae, como se pronuncia en latín,
quiero decirles que no nada más las amigas fórmicas son venenosas, también las chiquititas negras contienen piperidina, alcaloides y el 95% del volumen del veneno tienen histamina que puede causar necrosis. En cuanto a las reacciones locales alergénicas de estas hormigas, podemos ver que pueden ser efectos únicamente locales, mediados por histamina, dolor intenso de la picadura y formación de una mácula muy pequeñita de 2 centímetros, dependiendo del tamaño de la hormiga. Puede llegar hasta 10 centímetros dependiendo del número de hormigas que agredan a la víctima. Se va a presentar una hipersensibilidad tipo 1. Y bueno, las reacciones sistémicas, ahora me voy ya nuevamente con abejas. Se trata de reacciones no inmunológicas originadas por la gran cantidad de veneno inoculado, picaduras múltiples por el ataque de un enjambre o colmena, no requieren por tanto sensibilización previa. Pero la liberación de estas, como ustedes ay, perdón, liberación del tóxico al sistema circulatorio, aminas biógenas como adrenalina, serotonina, acetilcolina y de la inoculación y sobre todo las cantidades de las picaduras es muy significativo. El cuadro clínico por sistemas puede ser únicamente manifestaciones de dolor, prurito y un abón o roncha grande de 2 a 3 centímetros, pero también pueden producir manifestaciones de anafilaxia. No debemos olvidar las personas que tienen una comorbilidad, sobre todo los alérgicos, los cardiópatas, que pueden producir una manifestación cardiovascular como hipotensión, hasta colapso vascular total y la muerte. En tegumentos, ya lo mencioné, puede haber un eritema dependiendo del número de picaduras hasta llegar a una equimosis grande. Respiratorio, rinitis, edema laringio, disnea, estridor, broncoespasmo. Con esto de edema laringio, disnea, estridor y broncoespasmo, podemos hacer un diagnóstico diferencial cuando las personas o los niños son picados por alacrán. Entonces, es muy importante que tengamos presente que el interrogatorio debe ser muy preciso para ver el área y si vieron al insecto, ya sea la hormiga o a la avispa o al alacrán. Digestivo, prurito en paladar y laringe, que es lo mismo que produce el alacrán. Edema en labios, lengua, úvula, epiglotis, disfagia, náusea, vómito. Quiero comentarles un aspecto muy importante en cuanto a lo digestivo. Cuando ustedes estén en un balneario, tengan mucho cuidado porque recuerden que las abejas se acercan a los refrescos que vienen ya sea en vaso
o en lata. Nos ha tocado vivir casos desastrosos que en el momento de ingerirlo no se dan cuenta que por ahí está la abeja y cuando lo ingieren son las picaduras. El diagnóstico se basa principalmente, fíjense muy bien lo que les voy a decir. Los niños son tan listos que las veces que nos habían llegado, bueno, sí, que nos habían llegado al chat Juárez, el mismo niño nos decía que había picado una abeja y cayó muerta. Con eso es ¿qué les diré? Un índice para saber si fue picadura de abeja o de avispa. Y aquí están las picaduras que muy pocas veces las vamos a distinguir porque el efecto de estas picaduras que ustedes están viendo es inmediato. Posteriormente se forma un abón, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando nos llega un paciente de esta naturaleza? Pues determinar un hemograma completo con un examen general de orina, una creatinfosfoquinasa, todos los estudios de química que deben de enfocar para este diagnóstico. Y obviamente los electrolitos séricos. ¿Por qué debemos de tomar en ocasiones una radiografía? Porque recuerden que el ataque masivo nos puede dar alteraciones cardiovasculares, como lo dije previamente, broncoespasmo, disnea, etcétera. También debemos de tomar un electrocardiograma, sobre todo en personas con comorbilidad de cardiopatía. Y bueno, ¿qué nos dicen las guías de práctica clínica? El tratamiento, la recomendación es quitar el aguijón e inmediatamente antes de quitar el aguijón, dar epinefrina de segunda línea, los antihistamínicos como la difenhidramina o lo que tengamos a la mano. ¿Por qué es lo que tengamos a la mano? Porque también este tema va dirigido a médicos generales en las áreas rurales. Corticosteroides, como es la hidrocortisona, y antagonistas de la bomba de protones como la ranitidina y hoy en día el omeprazol. Aquí tenemos una imagen de la recomendación que debe quitarse con una pinza o una tarjeta de crédito para sacar el aguijón. Yo quiero decirles que los pacientes que nos habían o nos han llegado al Hospital Juárez de México han sido pacientes que han tenido más de 500 picaduras. Obviamente que no los vamos a estar sacando con una tarjeta de crédito, sino con una pinza. Sabemos que no es la recomendación de la guía de práctica clínica. Vean ustedes, aquí está extracción del aguijón, aquí está como nosotros hemos procedido. Esta es otra imagen, porque imagínense quitar 500 picaduras y sacar el aguijón, entonces lo tenemos que sacar con pinzas. Y obviamente en estos casos tenemos que estar monitorizando al paciente hospitalizado con la CPK, porque pueden
causar alteraciones y sobre todo generales de orina, química sanguínea, porque estos pacientes llegan a ser insuficiencia renal crónica. Obviamente, la guía de práctica clínica nos dice que esto no debe de ser, pero imagínense con tantos piquetes, yo me opondría a hacer esto. Digo, yo me pondría a hacer, ahorita les voy a mostrar lo que es un botiquín para quitar una por una. El paciente es minuto oro. Si los dejamos más tiempos con el aguijón adentro, se va a empezar a expander todo el veneno. También nos dice que esto no se debe de hacer. Sin embargo, nosotros lo hemos hecho y con mucho éxito. Este es el kit que les digo para extracción de los aguijones, sobre todo de las abejas. Yo creo que ningún hospital y de tercer nivel lo tiene. Nosotros, vuelvo a repetir, lo hemos hecho con pinzas, porque minuto oro para el paciente es vital para el pronóstico. Y bueno, el aguijón de la abeja libera casi todo el veneno en los primeros 20 segundos. El retiro del aguijón se recomienda lo más pronto posible con la finalidad de evitar la mayor inoculación, como yo les había comentado. El tratamiento recomendado es epinefrina, difenhidramina. De primera instancia, si no tenemos metilprednisolona, o dar o brindar hidrocortisona. Ranitidina, nosotros ya no lo, de hecho, ya yo creo que en varios hospitales ya no lo tienen. Hemos dado omeprazol. ¿Por qué dar un inhibidor de la bomba de protones? Porque es tanto el estrés que sufren los pacientes que podemos tener sangrado de tubo digestivo alto. En cuanto a las evidencias, las manifestaciones sistémicas por picaduras de abeja o avispa pueden no estar en un inicio, dependiendo de las comorbilidades. Estoy hablando de personas aparentemente sanas sin ningún antecedente. No estar en un inicio y aparecer 24 horas a 6 días después, dependiendo de la zona, o sea, del sitio anatómico de la picadura. La recomendación es, en caso de egreso temprano a domicilio, continuar la vigilancia durante los primeros 7 días. Recuerden que las reacciones de hipersensibilidad tipo 3 pueden aparecer después de 7 días. Otra recomendación, hablando de avispas, bueno, aquí es un nervio el que está agarrando esta avispa. Recuerden que las avispas casi tienen los mismos colores que la abeja, pero no tienen vellos y son más estilizadas, son acinturadas y las abejitas son gorditas sin cintura. Aquí tenemos un curso que dimos sobre este aspecto y cómo deben de protegerse cuando todo el sistema de salud cuando vamos al campo, sobre todo en zonas de mayor incidencia de abejas, avispas u hormigueros. Aquí tenemos un panal.
Aquí tenemos cómo deben quitar los panales. Recordemos que no debemos de matar a las abejas, únicamente retirar los panales hacia zonas del bosque donde no puedan lesionar a personas u animales. Este es una abeja, como les decía, miren, no tiene cintura. Estos son los panales donde la reina y las abejas van a colocar la miel. Aquí vemos un panal y otro panal. Eh, Recordemos que estos panales siempre se sitúan cerca de campos y arboledas. Pero no debemos olvidar que si nosotros tenemos un jardín, jardinera, sobre todo en las escuelas, porque me ha tocado ver en las escuelas que de repente hay muchas abejas y los niños, así como los ancianos y las mujeres embarazadas, son los grupos de mayor vulnerabilidad. Entonces, cuando veamos un panal en las escuelas, debemos hablar a Protección Civil y a bomberos, que ellos saben cómo usar la indumentaria y sacarlas, no matarlas, sacarlas de la Ciudad de México o de la zona urbanizada donde haya niños o ancianos. Las manifestaciones sistémicas, ya lo mencioné, pueden llegar a un coma, los signos vitales, taquicardia, taquipnea, hipotensión, hipoxia. Los dermatológicos es dolor, un eritema y edema. Y es un dolor muy intenso. Respiratoria, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, cardiovascular, por eso les decía que es importante tomar un electrocardiograma. Taquicardia sinusal, síncope, arritmias, necrosis miocárdica, y en esto debemos recordar los grupos de riesgo, como son las cardiopatías tanto en niños como en adultos o adultos mayores. Puede haber náusea, vómito, falla hepática o falla renal. En hematológicas podemos encontrar trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, acidosis metabólica y en músculo esquelético, sobre todo la rhabdomiolisis, que frecuentemente se presentan en picaduras de abeja. Por eso es importante monitorizarlos con la creatinfosfoquinasa o CPK. Ya vamos a terminar, ¿eh? No se me desesperen. Aquí están los abejorros, son gigantes. Su nombre popular es bombus. Los nidos se ubican en huecos o en el suelo y tienen un mayor tamaño en donde hacen mucho ruido. Yo considero que los bombus no atacan nada más por ustedes hacerles así, no atacan. Tienen un peso muy grande. Cuando ustedes hacen así, es más fácil que los matemos a que nos piquen. Son muy ruidosos, tienen vello, igual que las abejas, y franjas amarillas y negras. Estos son los famosos bombus o abejorros. Yo los consideraría más inocuos que los anteriores. Las avispas, como les comenté, vean ustedes cómo forman sus nidos las avispas en franjas y siempre están afuera. Y es más fácil distinguir un nido de avispas que un panal. Pero
Estas abejas, cuando pican, véanlas, también colores negros y amarillos, muy estilizadas. Cuando atacan, ellas no van a dejar aguijón, pero sí pueden inyectar veneno y sobre todo estas abejas se encuentran en basureros o en donde haya restos de comida, porque de eso se alimentan. Pero recordemos que las avispas también atacan a las abejas y en sus propios panales hasta matarlas. Aquí vemos, vean ustedes, afuera de sus nidos que son tipo franjas y aquí está un esquema de lo que es una abeja. Tiene un aguijón donde no lo va a dejar adentro, pero su aparato de veneno tiene glándulas de ácido, glándulas alcalinas, saco de veneno también tienen, porque en el momento de picar inyectan. El veneno contiene hialuronidasas, fosfolipasas, serotonina y acetilcolina, así como las citrinas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una abeja y una avispa? Que la abeja, al inyectar el veneno, inyectar el aguijón, se desprende de su abdomen y fallecen. La avispa no. La avispa pica y sigue volando. Mm, los efectos inflamatorios locales son estos. Recuerden, pueden presentar un abono eritematoso, dolor, irritación y mucha comezón. El diagnóstico se hace de acuerdo a la clasificación de Müller, con urticaria, el grado 1, urticaria generalizada, prurito, ansiedad, mal estado general. El grado 2, angioedema grado 2, por sí solo o cualquiera de los anteriores, más dos de las siguientes: opresión torácica, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal y mareo. El grado 3, disneas sibilantes, estridor o cualquiera de las anteriores, más dos de las siguientes: disfagia, disartria, ronquera, debilidad, confusión, sensación de muerte inminente. Y el grado 4, cualquiera de las anteriores, más dos de las siguientes, como hipotensión, colapso, pérdida del conocimiento, incontinencia, cianosis y muertes. Y dentro de la clasificación de Ring, que ya casi no la alcanzamos por la clasificación de Müller, que ya sabemos cómo actuar, pues el grado 1 nada más nos menciona síntomas cutáneos, el grado 2 síntomas muy leves como locales y gastroenteritis, el grado 3 choque anafiláctico, grado 4 paro cardiorrespiratorio. La hormiga de fuego, que quiero comentarles, mide de 2 a 5 milímetros de largo, tiene un color marrón rojizo negro, pica y muere. Y las picaduras más frecuentes y las mordeduras de esta hormiga de fuego se han dado en México, en Nuevo León, sobre todo en Tamaulipas, Baja California y Coahuila. Su mayor incidencia en temporada es verano. 24 a 28% van a producir hipersensibilidad al veneno. Y cuidado, cuando vayamos caminando en zonas boscosas, debemos usar un botín largo porque sus hormigueros los forman en la tierra. Aquí hay unos ejemplos y entre el 23 y 58%
sí experimentan la mordedura o la picadura de ese tipo de hormigas. Eh, Sabemos que los cursos de verano de los niños se van a zonas campales, boscosas, y tan solo en el 2005 se produjeron 2011 exposiciones a este tipo de hormigas. 1.100 en niños menores de 19 años y 250 requirieron atención médica. No se reportó ningún fallecimiento, pero también hay que proteger a los niños cuando en cursos de verano salgan a estas zonas boscosas y decirles que vayan con botín y fijarse siempre que no pisen los hormigueros. Aquí está un esquema de cómo, este esquema fue sacado de internet, de cómo la hormiga fórmica muerde y pica. Al mismo tiempo está mordiendo y está picando. Ya no me voy a extender tanto. Eh, ya les dije cómo son las manifestaciones y la toxicidad sistémica es cuando uno pisa el hormiguero, hunde el zapato, no botín, cómo se viene una serie de picaduras y mordeduras en masa, lo cual nos puede traer una anafilaxia, choque, coma, anemia hemolítica, coagulación intravascular diseminada, falla orgánica múltiple. Vuelvo a comentarles que la historia clínica es importantísima cuando hagamos un diagnóstico de estos. Historia clínica, contacto con el insecto, si ellos vieron el insecto, una exploración física bien realizada, si es local, sistema o presenta anafilaxia. Laboratorio, siempre debemos de estar prevenidos para pedir estos estudios y un electrocardiograma con radiografía de tórax. En el adulto y en el niño debemos dar la oportunidad de epinefrina, difenhidramina, metilprednisolona o hidrocortisona y omeprazol por el estrés. Ya comenté, cuando la prevención, cuando estemos en zonas de riesgo, minimizar las exposiciones, no usar ropa colorida o perfumes, porque el aroma de los perfumes atrae a las abejas, a las avispas y sobre todo los colores coloridos. Pantalón largo, manga larga y evitar acercarse a las colmenas. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención y tiempo. Yo le agradezco a mi presidente querido, doctor Gustavo López Orozco, a todos mis amados integrantes del Comité de Toxicología. No voy a decir nombres para no omitir eh, personas importantes, pero en este caso sí voy a decir un nombre, que es el doctor Miguel Antonio Canul Camal, que es ahorita ha estado coordinando esta plática. Muchas gracias por todo. Pues muchas gracias, maestra. La verdad es que estamos muy agradecidos por esta participación. Muchas cosas interesantes en su plática en relación a como dijo ella, las picaduras de abeja, de avispa, las picaduras y mordeduras por hormiga, sobre todo por la parte del tratamiento que nosotros daríamos de manera pre y de manera
hospitalaria, ¿no? Que eso es algo importante y sobre todo la prevención, ¿no? Porque siempre primero está la prevención que viene desde la casa, ¿no? Desde que salimos a un bosque, desde que incluso dentro del mismo patio de la casa o el jardín, puede haber este riesgo de picaduras y mordeduras, que de repente de manera accidental un niño, un adulto mayor o cualquier persona, ¿no? Que de repente está cortando ahí ramas del árbol, puede llegar a sufrir este tipo de accidentes, ¿no? Y entonces aquí el detalle es que en muchas ocasiones, mientras más picaduras tenga una persona, el riesgo de generar un envenenamiento más severo y más complicaciones, pues todavía son más factibles. Ahora, hay algunas preguntas que queremos hacerle, preguntas que también muchos de los que nos escuchan tienen interés y también algunos puntos también que tal vez queremos platicar de manera, sobre todo porque en urgencias a veces son preguntas que nos hacen y que tanto de manera prehospitalaria, personal de enfermería y personal médico son los que pues atienden de primera instancia a estos pacientes, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas que le queremos hacer, o que, bueno, que ahí que el público también ya nos comentó, es si se puede prevenir una reacción alérgica a las picaduras de abeja o avispa. Ya sabemos que una de las principales manifestaciones son unas reacciones de hipersensibilidad, hasta casos muy graves que sería la anafilaxia, pero ¿existe alguna vacuna, existe algo que nos pudiera generar que no se exprese esta reacción alérgica, sobre todo en personas que a lo mejor ya previamente fueron picados y ya vieron una respuesta importante a esta situación? Pregunta muy interesante. Ujú. Primero, no hay vacuna para este tipo de picaduras y mordeduras de los himenópteros. Tampoco podemos prevenir de antemano que no vayamos a sufrir una anafilaxia o choque anafiláctico. Pero no en México, no sé si en México más bien, pero en Estados Unidos, cuando salen los niños, los los que hacen deporte y todo en el campo, hay unas jeringas que tienen hidrocortisona y en el momento de la picadura únicamente es clavarla en todo lo que es la fascia del muslo exterior. Ok, Perdón, sí, exterior, exterior, externo, ¿no? Sí, sí pueden externo. haber estas jeringas precargadas, ¿no? Tanto de algún esteroide o algún, bueno, en este caso puede ser también adrenalina, sobre todo cuando ya son reacciones de anafilaxia, ¿no? Entonces eso sí es algo como de que sales en el campo y ante esta situación, si ya te conoces que eres muy alérgico a este tipo de picaduras, pues sí usar este tipo de aditamentos, ¿no? Que existen, sí, pero como dice la doctora, no hay una vacuna que nos evite o un antídoto como tal que nos genere una disminución importante o que digas, me picaron 20 abejas, 50 abejas y voy a ponerme este antídoto para disminuir ese efecto, para quitar el envenenamiento, ¿no? Pero sí podemos dar tratamientos, como ya nos mencionó, desde manera escalonada, pues esteroides, antihistamínicos, analgésicos definitivamente. Y algo que también, bueno, me gustaría también ahí compartir con el doctor Gustavo, es las complicaciones. Justamente la maestra nos comentaba de que existen muchas complicaciones, desde presencia de lesión renal, rabdomiolisis, hasta incluso nos pueden dar casos de infarto agudo al miocardio, algunas picaduras por algunas abejas o algún otro animal venenoso. Sí, Canul, fíjate que muy interesante los puntos que aborda la maestra Patti. Por ejemplo, puntos tan relevantes como el tema del aguijón, ¿no? O sea, del retiro del aguijón. Ella nos marca un punto relevante. A los 20 segundos deja el aguijón, o sea, que está el aguijón allá adentro, se está inoculando todavía el veneno. Pero después de 20 segundos ya se inoculó. Entonces, Exactamente. este dato que nos da ella en el tratamiento, en donde pues quítalo con una tarjeta de crédito, con cualquier punto que, bueno, si es para ti dentro de los primeros 20 segundos, sí, sin tener que hacer como la pincita y donde le vayas a inocular el veneno, ¿no? Pero si ya pasaron más de 20 segundos, que es cuando abordamos a nuestros pacientes,
con mucho, ya no es necesario que lo hagas o con una tarjeta o con una pinza. En realidad ya el veneno ya se inoculó y ese era un mito que antes se Ujú. tenía Muy que bien. no lo hagas con las pinzas porque vas a inocular más veneno. Entonces creo que ahí la doctora Patti resaltó algo muy relevante para nuestro tratamiento. Y haciendo un comentario a lo que tú dices de las complicaciones inmediatas y inmediatas, sin duda, el manejo de la anafilaxia, como bien lo marcan, ahorita es importante, ¿no? El paciente se puede morir con una sola picadura, con una sola mordedura, se puede morir cualquier tipo de paciente, independientemente de la edad, independientemente del peso y de la talla. Y el manejo de la anafilaxia es lo más importante para el paramédico, para la enfermera y para el médico de urgencias, ¿no? El ir inmediatamente con la adrenalina antes de cualquier otro medicamento, eso es súper importante. Y luego viene el adyuvante, donde viene el esteroide antihistamínico. Eso todos lo sabemos. Pero ¿qué pasa con las complicaciones mediatas, no? ¿Qué pasa cuando entonces esos pacientes se dejan ir? No, pues ya les quitamos los aguijones, el paciente no hizo choque anafiláctico, sí está medio hinchado, pero eso se corrige con esteroide antihistamínico en su casa. No, mucho cuidado y aquí tenemos que influir de una manera importante en cada uno de los que nos están escuchando. Primero, si el paciente tiene dolor torácico, ten cuidado porque te puede hacer un síndrome Counis, que es un infarto alérgico y que el manejo debe de ser en hospital y que Hospital. ahí la estrategia de manejo será diferente. Y segundo punto, de lo mediato, que es lo que más me preocupa y de lo que más nos preocupa a todos los toxicólogos, es que estos pacientes cuando reciben muchas picaduras, ahora sí tendrá que ver el tema de la dosis, los pacientes pueden llegar a tener, como bien lo describió la maestra, lesión renal aguda por rhabdomiolisis, que es lo más frecuente. Los pacientes pueden tener falla hepática e incluso pueden tener problemas pulmonares y neurológicos, pero no van a ser de manera inmediata, van a ser de manera mediata, 24, 48 horas después. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? Les va mal. ¿Por qué? Porque ya los mandaste a su casa y regresan cuando están súper complicados y entonces ya el pronóstico cambia. Entonces, hoy tenemos que influir mucho con el médico de emergencias para que nos haga una buena estratificación del paciente. La maestra ahí les marcaba unas escalas de evaluación para determinar bien los riesgos. Y la otra es que hace poquito escuché y vi en un artículo, decían muchas cosas, por ejemplo, en cuanto a la cantidad de picaduras. Si son niños menores de más de 50, el paciente se tiene que hospitalizar para buscar estas complicaciones mediatas. Si es un adulto, más de 100, ¿no? A mí se me hace medio empírico, pero escuchaba a alguien y en un artículo que decían una picadura por kilo. Y empecé a hacer mis cálculos y dije, "Ah, no suena mal, ¿no? Una picadura por kilo se queda". Entonces ese podría ser Ujú. un dato relevante. No sé qué opinen ustedes dos. Sí, yo, bueno, me gustaría comentar un poquito de esta parte. Como dijeron, desde una picadura puede ser letal. Hay literaturas que hablan de envenenamiento masivo por picaduras de abeja y hay algunos que marcan desde 50, algunos que marcan desde 500 picaduras o incluso hasta 1000 picaduras de abeja. La verdad es que eso tal vez no hay un consenso específico, algunos que marcan hasta 20 picaduras por kilo, como dice el doctor Gustavo. Pero pues eso es relativo, porque como les comentamos, desde una sola picadura se puede dar estas reacciones de hipersensibilidad de manera tan severa que nos va a generar estas complicaciones. No sé si la maestra quisiera agregar algo en relación a esto. Sí, hijos, imagínense una picadura por kilo de peso Ujú, en un niño que es alérgico y que pesa 15 kilos y es alérgico, ¿eh? ujú, Entonces yo voy a esperar 15 picaduras para que no le dé una ujú, anafilaxia. ujú, Eso se me hace meramente empírico. No, ujú, este, tú, mi presidente Miguelito, vivieron conmigo cuando nos llegaban cerca de 300, 400 picaduras que hacían rhabdomiolisis, insuficiencia renal, granulomas en algunos piquetes que sacábamos los aguijones, hacían granulomas. Y acuérdense también del abuelito que protegió al nieto y que lo picaron en el párpado
y el aguijón, 2 aguijones en el humor vítreo. Eso Ujú, en ujú. mi vida yo lo había visto. Lamentablemente no tengo las fotos para mostrárselo, pero penetraron los 2 aguijones al humor vítreo. Obviamente hubo necesidad de operarlo por el servicio de oftalmología. Sí, Ok, el sí, hablar de himenópteros y estos no son recetas de cocina como nos dice la literatura, es bien, abordar al paciente de acuerdo a las manifestaciones que tiene e inmediatamente meter un esteroide, o ya sea metilprednisolona o hidrocortisona, y hospitalizarlo. No claro. podemos dejarlo ir. ¿No? El monitoreo toxicológico es lo que al final nos da la pauta, el valorar tipo de paciente, el valorar tipo de agente y valorar el medio ambiente sin duda nos dará la pauta para ver qué tan rápido nos vamos, qué tan lento y también quién se queda y quién se va. Por ahí nos preguntan que si podemos abordar un poquito sobre qué es el síndrome de Cunis. Pues ya habíamos comentado que es prácticamente un infarto agudo al miocardio que está generado por una reacción de hipersensibilidad tan alta, ¿verdad? Que nos va a generar un vasoespasmo importante. Y bueno, probablemente eso también es un tema aparte porque hay que abundar mucho, ¿no? Es un tema muy aparte que incluso allá en literatura hay muchos reportes que hacen esta situación. Sin embargo, bueno, en este caso estamos hablando de abejas y sí puede haber definitivamente esta característica, pero también se puede dar con medicamentos, también se puede dar por veneno a otros animales, pero bueno, en este enfoque de arañas, digo, de abejas, perdón, pues hace referencia a que el tratamiento, casi siempre la mayoría de las veces de manera inicial, se va a hacer el uso de nitritos, ¿no? Entonces, pero bueno, como les comento, es un tema que se puede abordar de manera mucho más prolongada en otra revisión, ¿no? Pero sí, es importante conocer que puede existir estas complicaciones, ¿no? Y el tratamiento lo damos en urgencias, ¿no? Como que fuera un infarto agudo al miocardio, solamente que no de causa de un ateroma o si no es más que nada por un vasoespasmo. ¿No? Ujú. Muy bien. Bueno, también me preguntan que si es posible, así no existe un antídoto, podemos usar alguna medida extracorpórea, para eliminar el veneno de las abejas. No sé, bueno, ahí yo sí quisiera responder porque fíjense que sí hay muchas revisiones que hablan de repente de meter al paciente a terapias extracorpóreas como puede ser ECMO, sobre todo cuando ya hay una inestabilidad hemodinámica importante. Pero últimamente han surgido filtros que en teoría también pueden llegar a absorber toxinas de algunos animales. Y eso es algo nuevo, es algo que a lo mejor todavía no estamos familiarizados porque son cosas que apenas van surgiendo, ¿no? Y donde se van reportando. Incluso hay un filtro ahí que manejan que les digo, el número del filtro que es HA230, que hace referencia justamente a este mecanismo de hemoabsorción, que en realidad es una terapia de hemoperfusión, en donde se pudiera considerar en casos de un envenenamiento importante, masivo, grave, donde el paciente, pues, a pesar del tratamiento inicial y de las medidas de soporte habituales, no hay una respuesta adecuada, ¿no? Entonces, pudiéramos llegar a considerar este tipo de terapias, ¿no? Que es algo, como les digo, que falta mucho por escribir, mucho por reportar, pero bueno, puede ser en algún momento una alternativa en centros especializados, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ahí quisiéramos aportar algo más, pero bueno, es algo nuevo, como les digo, ¿no? Es algo que usemos de manera rutinaria. Ujú, Lo que antes no teníamos visualizado, ¿no? Cómo la medicina va ujú, cambiando, alguna vez nos preguntaban si en Alacrán o si en Viuda Negra teníamos, incluso en Víbora teníamos alguna medida de eliminación extracorpórea. Y yo hace 8 años les contestaba, ¿pero de qué hablan? Si tenemos extraordinarios favoterápicos, no tenemos que llegar hasta ujú, allá. Lo resolvemos desde antes. De hecho, dentro de la ruta crítica, si tú tienes un favoterápico muy eficaz, no es necesario que llegues hasta una medida de eliminación extracorpórea. Pero ahora el Hospital Juárez de México ha ujú. observado escenarios en donde no hay una respuesta adecuada por muchos factores al paciente con vipéridos, ¿no?
con Botrop ya tienen escenarios bien publicados y los tienen ahí muy listos para darlos a conocer, en donde se necesita una medida de eliminación extracorpórea, como tú bien lo describes, y entonces ya pues la medicina va cambiando, los venenos van cambiando, las estrategias y el recurso también va cambiando. Entonces, sí, claro, estoy de acuerdo con ustedes. Bien. Maestro, nada más una última pregunta porque tenemos varias antes de ya dar las pautas finales. ¿Existe algún remedio que podamos llegar a usar? Ahí preguntan que si hay un remedio casero para picaduras o mordeduras por esos animales. ¿O qué considera usted los remedios caseros? Bueno, más bien no serían remedios caseros, mi amor. Ujú, Picaduras de hormigas pequeñitas, pequeñitas, que tengamos la certeza, la seguridad que no son las fórmicas, únicamente en casa, por, dirigido con atención médica. En casa podemos dar andantol para la ujú. comezón, un analgésico por el dolor y un antihistamínico del tipo de cetiricina. Ah, Yo he ok. manejado pacientes donde han unido los pies, pero en hormigueros de las De hormigas, no las hormigas. chiquititas, y en casa les ha ido muy bien. Dependiendo, nuevamente, yo reitero, perdón, si no es un grupo vulnerable que tenga cardiopatía, alergia, niño, tercera edad o embarazo, si no lo es, se puede manejar en casa. Si lo es, yo recomendaría que mejor fuera a urgencias y estarlo vigilando mínimo 24 horas. De acuerdo. Muy bien. Muy bien. Y recordemos también que el usar algunos otros productos que están no autorizados o no supervisados por algún personal de salud capacitado, pues nos puede llevar también a complicaciones mayores, desde infecciones, irritaciones en la piel o incluso que ya ni siquiera sea el veneno del animal el que nos genere el daño, ¿no? Sino sea la aplicación de algunos remedios, ¿no? Que pueden llegarse a usar en algún otro contexto, ¿no? Bueno, muy bien. No, Entonces, pues la verdad es que esta plática es, yo creo que de mucho interés. Es algo, como les habíamos dicho, que a lo mejor no estamos acostumbrados a tocar en los servicios de urgencias, pero nos llegan estos pacientes. Entonces, bueno, pues no sé si quisieran comentar algo más, doctor Gustavo, doctora Pérez Escalante, para terminar. Maestra Patti, primero usted. Ujú, gracias, caballero. Como siempre, un ujú, caballero, los caballeros, ustedes dos. Recordemos que la toxicología es por temporalidad. Eh, Cuando Miguelito Canún y mi Gus me propusieron que qué tema quería dar, se me hizo interesante dar este tema porque estamos en la temporada de una alta incidencia de hormigas, de abejas, de avispas, ¿sí? Podíamos haber dado serpientes, arañas, etcétera, pero no, porque yo sé que todo es importante. Iba a ser muy extenso y esto se los compacté al mínimo para que lo comprendieran. Estamos a sus órdenes en el correo del Chat Juárez, donde Miguelito ahorita es el encargado, ujú. y cualquier cosa podemos dar la asesoría. Tú, mi Gus, que te estás riendo, a ver de qué. No, no, de nada, de nada. Estoy contento, maestro, estoy contento de tenerla aquí. Ah, Bueno, qué pues bueno. yo nada más quiero agradecerle al doctor Canul el que nos dé la oportunidad de tener este tipo de ponentes, ¿no? Y a la doctora Patti que tenga la oportunidad y que nos dé la oportunidad de poderle escuchar y de poder conocer de su experiencia y nos aporte todos estos datos que para todos nosotros son muy importantes.
Me siento muy contento de esta sesión y esperemos que nos siga apoyando en sesiones posteriores, que bueno, siempre los temas de toxicología son muy interesantes para todos los médicos de emergencias. Y bueno, invitarlos a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están escuchando, a nuestro CIMU 2026, que vienen cosas súper interesantes, tenemos cosas nuevas, cada año nos vamos renovando y vamos a tener ponentes de este calibre, ¿no? La doctora Pati Escalante estará ahí en nuestro congreso, el doctor Canul, el doctor Kadir, el doctor Jesús Madrigal y un sinnúmero de toxicólogos nacionales, y también tenemos unas sorpresas internacionales que nos van a venir a enseñar también un poco de la experiencia que tienen en otros países. Entonces, los invitamos a participar en CIMU 2026, hay muchas promociones y aparte el lugar está bellísimo. Miguel Canul nos podrá decir un poco de ello, pero es un lugar muy hermoso. Muchas gracias. Sí, Gracias a ambos. 100% recomendado, 100% recomendado. Pues muchas gracias a todos por su tiempo, por su atención. Esta es una pequeña probadita de lo que podemos, de los temas que podemos ver dentro de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Y bueno, pues esta plática queda grabada también. Únanse a la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias y ahí pueden ver más temas de urgencias, de toxicología, de pediatría, de enfermería, de prehospital. Y bueno, pues gracias, buenas noches a todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Accede a la plataforma SMME y descarga tu constancia. Solo socios vigentes. Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reñoles en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026. Aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlakech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros.
sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias.